Esa noche, el restaurante brillaba como una joya en el corazón de la ciudad. Fuera, los coches de lujo estaban aparcados uno tras otro, tan relucientes que las luces de la calle reflejaban su imagen en el metal brillante. Dentro, las lámparas de araña doradas derramaban luz sobre las mesas cubiertas con manteles blancos como la nieve. El ambiente se llenaba de suave música de jazz, el tintineo de la cubertería y los murmullos de los clientes adinerados. Los camareros se movían con rapidez, cada paso calculado, cada sonrisa ensayada. No era un lugar para gente común. Las reservas aquí eran tan codiciadas como un billete de lotería, y el menú era tan exclusivo que ni siquiera se imprimían los precios. Era un lugar donde el estatus importaba más que el apetito, y todos querían ser vistos. Pero esa noche, todas las miradas se posaron en un hombre al entrar por las altas puertas de cristal. Alexander Grant, multimillonario y director ejecutivo, un hombre cuyo nombre dominaba los titulares y cuyas decisiones movían los mercados. Su rostro había aparecido en revistas de negocios más veces de las que podía recordar. Y la gente hablaba de él como se hablaba de reyes y generales en la antigüedad. Cruel, brillante, frío. Así lo describían. Era un hombre que hacía crecer imperios, pero también un hombre que había arruinado a innumerables competidores sin pestañear. Algunos lo admiraban, otros lo temían, muchos lo envidiaban. Y sin embargo, cuando entró en ese restaurante con su traje a medida, la firmeza de su paso y la autoridad de su mirada silenciaron incluso esos murmullos. Para la mayoría, era intocable. Pero para Alexander, era solo otra noche. Otro restaurante, otra comida, un bistec cocinado como le gustaba, comido en silencio, antes de regresar a su apartamento en el último piso, desde donde la ciudad se extendía como un reino a sus pies. No venía por compañía, ni por atención, y ciertamente no por calidez. Venía porque era rutina. Y la rutina era todo lo que le quedaba. Al otro lado del comedor, una joven camarera negra llamada Maya ajustaba nerviosamente su delantal. Solo tenía 26 años, pero ya llevaba sobre sus hombros más responsabilidades que la mayoría de las personas con el doble de su edad. La vida no había sido generosa con ella. Su padre la abandonó cuando era pequeña. Su madre había pasado los últimos 2 años entrando y saliendo de hospitales luchando contra una enfermedad. Y su hermano menor, inteligente, ambicioso y lleno de esperanza, acababa de comenzar la universidad con sueños más grandes que los que podía albergar su pequeño apartamento. Maya trabajaba en 2 empleos solo para pagar las cuentas y tener comida en la mesa. Había aprendido desde pequeña que cada bandeja que llevaba, cada pedido que servía, no era solo para el cliente. Era una cuestión de supervivencia. Se había acostumbrado a los clientes groseros, a la gente que la miraba con desprecio por su uniforme y la trataba como si fuera invisible. Había aprendido a sonreír incluso cuando le dolían los pies, a asentir educadamente incluso cuando alguien le llamaba la atención con brusquedad, como si fuera menos que humana. Pero cuando su jefe le dijo que esa noche tendría que atender la mesa de Alexander Grant, su estómago se revolvió de una manera inexplicable. No era solo el hecho de que fuera multimillonario. No le intimidaba la riqueza. No le impresionaba ni le asustaba. Lo que la inquietaba era todo lo que había oído sobre él. Sus ojos fríos, su tono cortante, la forma en que trataba a la gente como peones en un juego que siempre tenía que ganar. Había pasado toda su vida rodeada de gente que se creía superior a ella. Pero esto era diferente. Era el hombre que podía comprar el restaurante 10 veces y ni siquiera notar el gasto. Y sin embargo, ahí estaba ella, alisando su delantal y forzando una sonrisa profesional mientras tomaba su cuaderno y se acercaba a su mesa. «Buenas noches, señor. ¿Puedo tomar su pedido?», preguntó, con voz firme, aunque su corazón le palpitaba con fuerza. Alexander apenas la miró, sus ojos se posaron en su rostro por un instante antes de volver a la carta. «Un bistec, poco hecho, y que sea rápido». Sus palabras fueron cortantes, bruscas y definitivas. No dijo, «por favor». No le preguntó cómo estaba. Ni siquiera se molestó en mirar su placa de identificación. Para él, era solo otra camarera, otra mano anónima en su interminable mundo de transacciones.
Maya tragó saliva y asintió. Claro, señor. Anotó el pedido y se fue, diciéndose a sí misma que no debía tomarlo como algo personal. Después de todo, no era nada nuevo. Ya había sido ignorada, maltratada y menospreciada. Pero algo en su voz, en su actitud, la perturbaba. No era solo arrogancia. Era algo más, algo que no lograba definir. Cuando el bistec estuvo listo, lo llevó a su mesa, cuidando de no dejar que sus manos temblaran. Colocó el plato frente a él con una sonrisa amable. Pero al girarse para irse, algo en su interior la detuvo. No sabía por qué. Quizás fue la forma en que sus hombros se encorvaron ligeramente, o quizás fue la leve sombra en sus ojos cuando pensó que nadie lo veía. No podía explicarlo, lo único que sabía era que algo en su interior le impulsaba a actuar. Antes de que pudiera cambiar de opinión, metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña nota doblada que había escrito durante su descanso. La colocó discretamente bajo el borde de su plato y susurró suavemente, «Que aproveche, señor». Luego se alejó rápidamente, con el corazón a 1000 por hora. Alexander frunció el ceño. No era un hombre que disfrutara de las sorpresas. Cuando la camarera se fue, sacó la nota y la desplegó, esperando quizás alguna estrategia de marketing o una solicitud de propina. Pero cuando leyó las palabras, sintió un nudo en la garganta. La nota decía, «La gente ve tu riqueza, pero yo vi tu soledad. No olvides que incluso los corazones más ricos necesitan amabilidad. Alguien aún se preocupa por ti». Su mano se congeló, las palabras le quemaban como fuego. Se quedó mirando, incapaz de moverse. Nadie, absolutamente nadie, le había hablado así en años. Su mundo se había construido sobre contratos, negocios, números, poder. La gente solo acudía a él por favores, dinero, oportunidades. Lo elogiaban cuando les convenía, le temían cuando no. Pero a nadie le importaba. Ni a él. Ni a Alexander, el hombre detrás del imperio. Miró a su alrededor del restaurante, buscando con la mirada, y volvió a ver a Maya. Estaba ocupada en otra mesa, sonriendo amablemente a una pareja que apenas la notaba. Y de repente, lo que tenía delante parecía insignificante. Por primera vez en mucho tiempo, había perdido el apetito. Cuando su turno se calmó, le hizo señas para que se acercara. Tenía la nota entre los dedos y, cuando se acercó, le preguntó en voz baja, «¿Escribiste esto?». Maya se quedó helada. Por un segundo, el arrepentimiento la invadió. ¿Y si se enfadaba? ¿Y si se lo contaba a su jefe y perdía el trabajo? Pero se obligó a asentir. «Sí, señor. Lo siento si fui demasiado atrevida». Pero en lugar de rabia, vio algo diferente en sus ojos. Algo crudo, algo humano. «¿Por qué?», preguntó, con la voz más baja, casi quebrada. Ella tragó saliva. «Porque parecía que necesitabas oírlo. Y a veces, quienes llevan las mayores cargas son precisamente aquellos a quienes nadie se atreve a consolar». Su mandíbula se tensó, y por primera vez en años, Alexander sintió arderle los ojos. «No tienes ni idea», susurró. Y entonces, contra todo pronóstico, aquel hombre que había pasado su vida encerrado tras muros de acero comenzó a hablar. Primero lentamente, luego más rápido. Le contó cómo había construido su imperio a costa de todo lo demás. Cómo se había perdido cumpleaños, bodas, funerales, cómo su padre había muerto decepcionado de él, cómo su madre había fallecido mientras él estaba en una reunión y nunca se perdonó. Cómo había sido traicionado por amigos, usado por amantes. Y le había quedado solo el lujo de las salas de juntas y las cuentas bancarias. Confesó que, aunque el mundo lo envidiaba, cada noche regresaba a un penthouse que resonaba en silencio. Maya escuchó. No lo interrumpió. No lo juzgó. Simplemente asintió, con los ojos suaves de comprensión. Y en ese momento, no era Alexander Grant, el multimillonario director ejecutivo. Era solo un hombre roto que tenía todo y nada a la vez. Desde esa noche, algo comenzó a cambiar en él. Volvió al restaurante una y otra vez, no por el bistec, no por el lujo, sino para ver a Maya, para hablar,
para escuchar, para recordar lo que se sentía ser humano. Y al conocer su vida, su madre enferma, los sueños de su hermano, sus propios sacrificios, sintió algo que no había sentido en años: compasión. En silencio, sin decirle nada, pagó los tratamientos de su madre. Le consiguió una beca para su hermano. No quería agradecimiento. No quería reconocimiento. Solo quería ayudar, porque una simple frase le había recordado que la bondad valía más que el dinero. Meses después, Alexander se dirigió a la junta directiva de su empresa. La sala estaba llena de las personas más influyentes del sector. Todos estaban acostumbrados a oírle hablar de cifras y beneficios. Pero ese día, su discurso fue diferente. Anunció la creación de una fundación para ayudar a familias como la de Maya, gente que trabajaba duro pero luchaba por sobrevivir. Les dijo que era el momento de construir no solo imperios, sino también vidas. Al preguntarle de dónde había surgido la idea, no dudó en responder: una simple nota, dijo, de alguien que me vio cuando yo pensaba que era invisible. La noticia se difundió rápidamente. Algunos lo llamaron la transformación del multimillonario. Pero para Alexander, no fue una transformación, sino una redención. Y Maya, por su parte, siguió escribiendo notas. A veces las dejaba en las mesas, otras las enviaba por correo a desconocidos, y a veces se las entregaba a compañeros de trabajo, porque había aprendido que las palabras sencillas y sinceras, podían cambiar vidas de maneras que el dinero jamás podría. Así que la próxima vez que estés en un restaurante o veas a un desconocido, recuerda esto: nunca sabes las luchas que está librando una persona. Y a veces, un pequeño gesto de bondad, como una simple nota, puede cambiar por completo la vida de alguien. Y si esta historia te ha conmovido, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Lágrimas y Sonrisas.